Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar el tema de el sábado, que es el pináculo de la creación de Dios. Como ya mencionábamos en el episodio anterior, estábamos estudiando, repasando en realidad todo lo que fue la creación de la tierra y de todo lo que existe. Y llegamos al punto final de esa semana, llegamos al séptimo día, donde el eterno Dios descansó de toda la obra que él había hecho. En el séptimo día, realmente, como mencionábamos en el episodio anterior, Dios el Eterno creó tiempo santo. A manera de repaso, vamos a Génesis 2 y versículo 1, donde dice: así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejército de ellos. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo su trabajo, el cual Dios había creado y hecho. Entonces vemos que en este día Dios terminó su obra descansando, y no solamente descansando, sino también bendijo el séptimo día. Le puso una bendición a este tiempo santo, a este día de la semana, y lo santificó. Y realmente la santificación significa apartado para un propósito santo, para un propósito específico del Creador mismo. Y solamente Dios puede santificar algo. Dios santificó este día. Y es muy interesante cuando nos ponemos a pensar acerca de este día, del día sábado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos las siguientes preguntas a manera de reflexión con lo que sucedió en la creación. La primera de las preguntas es: si Dios terminó todo lo que había hecho, ¿por qué la semana no termina al término del día sexto? ¿Por qué tiene 7 días la semana? Otra pregunta para reflexionar es: ¿este ciclo semanal de 7 días no encaja realmente con nada? No encaja con los meses o con los años. No hay un determinado número de semanas en todos los meses. Solamente hay días, ¿verdad? Algunos meses tienen 30, otros 31, uno tiene 28, 29, febrero. Pero este ciclo semanal realmente no encaja en ninguno de esos meses. Y con ningún calendario, sea solar como el calendario romano, sea lunar como el calendario que llevan los países musulmanes, o sea un calendario lunisolar como el calendario hebreo calculado, que es el que usa el pueblo judío. Y también realmente el pueblo de Dios para celebrar las fiestas de Dios, porque ese es el calendario al que se refiere en su palabra. Pero estos 7 días realmente no encajan en ninguno de estos calendarios. Este ciclo no se ha roto a través de la historia. Los calendarios se han ajustado, se han cambiado. Los años realmente son aproximaciones de realmente dónde estamos, contando en la era moderna, en la era antigua. Pero este ciclo semanal nunca se ha roto. Y no importa en qué país esté usted, no importa en qué cultura, en qué religión, en qué idioma, todos los seres humanos el día de hoy saben que existen 7 días en la semana. 7 días. Y después comienza otra nueva semana. Es muy interesante cómo este ciclo semanal nunca se ha roto. La otra cosa que también debemos preguntarnos es cómo es realmente que nosotros sabemos, y no solamente nosotros, todo el mundo sabe cuándo es el séptimo día. Hay personas, ¿verdad? Y países, iglesias que han tratado de cambiar la semana diciendo que el primer día de la semana es el lunes, cosa que no es cierto, y que el último día de la semana es el domingo. ¿Para qué? Para encajar lo que Dios ordenó, pero esa no es la verdad.
Incluso en el español, en el castellano, tenemos un dicho muy famoso que dice, por lo menos en México, no me salgas con domingo 7. ¿Por qué? Porque el domingo no es el séptimo día, sino el primer día de la semana. El séptimo día de la semana es el sábado. Y es muy interesante cómo este ciclo nunca se ha roto. Todo el mundo sabe qué día de la semana es, por número, aunque se llame de diferentes maneras en diferentes países. Pero en particular, en el idioma castellano, en el español, el séptimo día se llama sábado. Sábado, que es como se refiere la palabra de Dios a el séptimo día, como sábado. Y este día, como ya mencionábamos, ha sido santificado, apartado para un propósito santo. Es un día bendito de Dios. Y la realidad es que Dios puso su presencia en él. Por eso lo bendijo y lo santificó. Y creó tiempo santo. El sábado es una parte esencial de la creación. No es casualidad, no es un día extra. No fue algo que se haya hecho simplemente por poner algo en la palabra de Dios. Es un día absolutamente especial. Como ya mencionábamos en el episodio anterior, es realmente el pináculo de la creación de Dios. Es lo mejor que Dios creó porque es tiempo santo, es tiempo donde Él mismo pone su presencia. Vamos ahora a Éxodo 20, porque como todos estamos familiarizados, ahí están los 10 mandamientos en Éxodo 20. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y ahí se dieron los 10 mandamientos. Dios los escribió con su mismo dedo en las tablas de piedra que le dio a Moisés. Y hay un mandamiento en particular, muy especial y muy importante. En el versículo 8 de Éxodo 20, Dios dice lo siguiente, en el cuarto mandamiento: recuerden el día sábado para guardarlo santo. Y aquí dice recuerden por dos razones. La primera es porque Él estaba instruyendo al pueblo de Israel que tenían que recordar ese día, porque ya había sido establecido. Dios ya lo había santificado. Dios ya lo había apartado para este propósito santo. Dios ya había puesto su presencia en ese día, por eso les dice que recuerden. No les explica acerca del sábado, no les dice realmente que lo está instituyendo. Muchas personas piensan que el sábado es un día de los judíos, porque le dio esta ley a Moisés, al pueblo de Israel, que es diferente de los judíos. Y en otro episodio más adelante analizaremos la diferencia entre lo que es un judío y lo que es el pueblo de Israel. Pero aquí se lo da a Moisés para todo el pueblo de Israel, que recuerden el día sábado para guardarlo santo, porque no era algo nuevo, no era algo de lo cual Dios nunca haya hablado antes. Y continúa la instrucción, porque dice que es para guardarlo santo. ¿Por qué? Porque ya había sido santificado por Dios desde el principio. Dios no lo hizo santo aquí, no lo santificó en el monte Sinaí. Ese día ya había sido santificado desde el séptimo día de la creación, inmediatamente después de haber creado al hombre y puso en él su presencia. Y entonces, ¿qué más instrucciones les da? De cómo es que debe de guardar el pueblo de Israel este día santo. En el versículo 9 dice: 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En él no harán ningún trabajo, usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas. Y aquí es muy claro la instrucción. La instrucción es que en este día no se había de trabajar. Nadie del pueblo de Israel había de trabajar, hacer ningún trabajo. Ni la persona, ni los hijos, ni el hijo, ni la hija, ni los siervos, ni la sierva, ni los animales incluso, ni los extranjeros tampoco. No era algo simplemente de sangre, porque el extranjero
que vivía entre el pueblo de Israel también debía de guardar el sábado. Dice Dios claramente que el extranjero dentro de sus puertas tenía que guardar el sábado. Era un mandamiento. Pero el mandamiento no era solamente guardarlo, sino recordarlo. Recordarlo. ¿Por qué? Aquí nos va a decir por qué. En el versículo 11 dice: porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Es muy claro lo que le da de mandamiento al pueblo de Israel, que tienen que guardar el sábado. Guardar lo santo. ¿Guardarlo cómo? No trabajando. No trabajando. ¿Y por qué se tiene que guardar? Porque Dios lo santificó. Porque Dios descansó. Porque es un memorial en realidad de la creación. Eso es lo que está explicando en el versículo 11. Es un memorial de todo lo que había hecho Dios. Y por tanto lo bendijo y lo santificó. Pero va más allá en realidad. Porque este día Dios lo creó con un propósito específico. Por eso lo santificó, por eso lo apartó, para poder morar con los seres humanos, para poder conectar con los seres humanos. Para eso fue creado el sábado, para poder acercarnos a Dios, y ese es su deseo, porque el primer sábado fue cuando Dios estuvo allí en el jardín del Edén con Adán y Eva, habló con ellos directamente, les dio instrucciones. No están todas esas instrucciones escritas en el Génesis, pero les dio instrucciones. Es claro lo que Dios hizo con ellos. Era para estar con ellos, porque puso su presencia en ese día. Y es una ley. El sábado es una ley, como ninguna otra, porque este día es un día especial. Este día tiene la bendición de Dios. No es un día común y corriente. No es un día como los demás días de la semana. Quizás a usted le hayan dicho que cualquier día es bueno para alabar a Dios, y sí lo es, pero no cualquier día es el día ordenado por Dios, que nos acordemos de Él y que lo recordemos y que cesemos de nuestro trabajo. Y hay un propósito de cesar de trabajar, de cesar de hacer realmente nuestros propios quehaceres, nuestra propia voluntad. Es para conectar con Dios. Porque usted puede recibir esa bendición de Dios. Esa bendición de Dios de descansar. Y de poder conectar con Dios espiritualmente en oración. Estudiando su palabra. Si usted está aquí pidiéndole a Dios que abra sus ojos, el sábado es un mandamiento absolutamente esencial. Y para nosotros, como ya mencionaba, en el idioma castellano, en el español, no tenemos conflicto alguno. La Biblia dice que tenemos que guardar el sábado y nosotros sabemos qué día es. Sabemos que es el séptimo día de la semana y en nuestro idioma se llama sábado. Hay otras lenguas, otros idiomas donde no se llama sábado. Por ejemplo, en el inglés, el día sábado no es Sabbath, es Saturday. Tiene otro nombre. Y la palabra Sabbath, que significa descanso, de donde viene la palabra sábado precisamente, realmente es otra palabra. Pero para nosotros no tenemos excusa. Todo el mundo sabe qué día es el sábado. Todo el mundo sabe que es el séptimo día de la semana. Todo el mundo sabe que el domingo es el primer día de la semana y no el séptimo. A pesar de que el catolicismo insiste que es el domingo el día que se debe de guardar, supuestamente porque en ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo, cosa que no fue así, como ya explicamos en otro episodio de Abre mis ojos con respecto a la señal del Mesías y cuándo resucitó. Pero el día sábado está absolutamente claro. En el idioma español no hay excusa. Nadie puede decir que el domingo es su sábado o que todos los días son sábado. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo es el sábado. Ahora, como también explicamos en el episodio anterior, todos los días son de puesta de sol a puesta de sol. Cuando se pone el sol, el viernes al atardecer comienza el sábado porque la noche es primero. En la creación primero es la noche y después el día. De viernes en la puesta de sol a sábado a puesta de sol, ese es el día sábado.
tal y como Dios lo declaró en el Génesis. Y sabemos que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes guardan el domingo o profesan, ¿verdad?, guardar el domingo, pero realmente eso no fue lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Porque en Marcos 2, versículo 27, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Es muy importante porque que entendamos esta escritura, porque el sábado fue hecho para nosotros, fue un regalo de Dios. Que Él haya puesto su presencia, que Él lo haya santificado, que Él lo haya apartado para estar con nosotros, para poner su presencia en la tierra, como un memorial de la creación. Porque eso fue lo que explicó en Éxodo 20, versículo 11. Es un memorial, es un recordatorio de quién es Dios. Es un recordatorio de lo que Dios hizo, de dónde viene nuestro sustento, de dónde viene todo el pan que consumimos y toda el agua que consumimos y todo lo necesario para la vida, que viene de nuestro Creador. Pero el sábado fue hecho para el hombre. Dios puso su presencia en él para que nosotros pudiéramos descansar, para que pudiéramos nosotros conectar con Dios, y no el hombre para el sábado. No es para venerar el sábado como un ídolo, como algo, ¿verdad?, aparte de Dios. No es para poner todas estas reglamentaciones como hacen los judíos, que lo que hicieron fue tomar la ley de Dios y añadir sus propias regulaciones humanas, que obviamente quizás vienen de buenas intenciones, de tratar de guardar el sábado, de no quebrantarlo, porque el pueblo de Israel sufrió mucho por el quebrantamiento del sábado en el pasado. Entonces lo que hicieron los fariseos y los escribas, cuando estaban creando, realmente apartándose de lo que dice la palabra de Dios y creando su propia religión, añadieron muchas cosas y reglamentos de hombres, de cosas que se podían hacer en el sábado y cosas que no se podían hacer en el sábado. Pero no están escritas en la Biblia. Fueron escritos de hombres en el Talmud, y eso no es lo que Dios quiere. Pero sí dijo nuestro Señor Jesucristo que Él es el Señor incluso del sábado. No dijo que Él es el Señor del domingo. Ahora, algunos pueden argumentar que es porque todavía no moría y todavía no resucitaba supuestamente en domingo. Pero en realidad, Él es Señor del sábado, ayer, hoy y siempre. Porque eso fue desde el principio, desde la creación. Y aunque no estaban escritas esas leyes, como ya mencionamos, sabemos que existen. Hay prueba en la palabra de Dios que estos mandamientos y estas leyes existían. Porque aunque no estaban codificadas como tal, Dios les dio instrucciones a su pueblo y esperaba que las cumplieran. En Génesis 26, por ejemplo, en el versículo 1, habla acerca de Isaac. Habla acerca de Isaac y lo que Dios le dice. En el versículo 1 dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había sido en los días de Abraham. E Isaac fue a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y el Señor se le apareció y dijo: no desciendas a Egipto, vive en la tierra en la cual yo te diré. Permanece en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y estableceré el juramento el cual juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí en el versículo 5 nos dice por qué. Nos explica la razón por la cual todas estas bendiciones vendrán. Dice: porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 26, de Génesis 1 a Génesis 26 no hay leyes codificadas, estatutos, mandamientos específicamente codificados. Pero sabemos precisamente otras cosas en el Génesis, que la tierra, ¿verdad?, había pecado. Y pecado es la transgresión de la ley. Sabemos que había leyes, porque aquí dice que Abraham los guardó.
los mandamientos, los estatutos y las leyes. Y eso incluye el sábado, porque desde la creación lo instituyó. El séptimo día fue santificado, porque Dios descansó en él. Por eso le dijo al pueblo de Israel en Éxodo que recordaran el sábado, porque ya había sido dado como ley. Esto no era algo nuevo. Y esto realmente, a pesar de que apartaba al pueblo de Israel como una nación santa, el propósito de esta nación es que fueran ellos reyes y sacerdotes para ser un modelo a todas las demás naciones de la tierra de cómo se debe de vivir. Y Dios les dio leyes santas, les dio leyes maravillosas para que ellos fueran el ejemplo a todas las demás naciones y cómo deberían de vivir y cómo deberían de comportarse. Todo esto es parte de lo que es el pueblo de Israel, pero eso no significa que las leyes hayan sido dadas solamente al pueblo de Israel, porque los 10 mandamientos, como sabemos, realmente son la codificación de lo que todas las naciones, de donde todas las naciones toman sus leyes. Todas las naciones saben y entienden que no se debe de cometer asesinato, porque quien asesina a otra persona debe de ser castigado. Todas las naciones saben que una sociedad no puede funcionar donde hay asesinato, donde hay mentira, donde hay robo. Entonces todos los gobiernos de la tierra toman ciertas de estas leyes y las usan para sus propias legislaciones, porque saben que la sociedad no puede funcionar sin estas leyes, sin algunas de estas leyes. Pero en realidad Dios sabe que todas esas leyes, los 10 mandamientos, son absolutamente esenciales para que la sociedad humana funcione. Pero, desgraciadamente, las religiones y los falsos maestros y engañadores enseñan mentiras, diciendo que es el domingo que se debe de guardar, cuando la Biblia no dice eso. Como ya hemos explicado en episodios anteriores, la Biblia es la única fuente de verdad al 100%. Nosotros sabemos que es la única verdad, lo único en lo que podemos confiar. La Biblia nos dice que no confiemos en el hombre, en quien no hay salvación. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer lo que Dios ordena en su palabra, porque Él lo ha ordenado. No es porque haya sido una invención de nosotros, mucho menos de los judíos. Y es realmente algo maravilloso, porque es el pináculo de la creación de Dios. Es ese tiempo que Dios designó para poder convivir con todos aquellos que lo buscan de verdad. Y nuestro Señor Jesucristo declaró que Él mismo es el Señor del sábado, que Él reina sobre el sábado, que Él tiene autoridad sobre el sábado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo estableció. Y le dijo al pueblo de Israel que lo recordaran, porque esa ley ya había sido dada. Porque Abraham mismo la guardó. Porque Él guardó ese sábado. ¿Por qué? Porque cuando Caín asesinó a su hermano Abel, Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta. Desde antes, cuando se enojó, ¿verdad? Incluso antes, cuando se enojó Caín porque su ofrenda no fue recibida, Dios le dio una advertencia que el pecado estaba a la puerta. Y el pecado llegó a asesinar a su propio hermano. Entonces, ¿cómo puede haber pecado sin ley? Las leyes ya estaban establecidas. Y el testimonio del sábado fue establecido desde la creación. Así es de que no deje que nadie le diga que el séptimo día es el domingo, o que el primer día está bien que se tenga que guardar porque es cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Vaya y compruebe en su Biblia, con toda realmente la investigación y lo que hay detrás de todos de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no resucitó en un domingo y jamás dijo que se debía de guardar el domingo. Jamás dijo que todos los días eran iguales. Solamente uno fue santificado, solamente uno fue apartado. Y dijo exactamente cuál, el séptimo, que es sábado. En el idioma español no tenemos ninguna excusa de guardar el domingo o ningún otro día de la semana. Porque solamente el sábado es bendecido de Dios. Solamente el sábado es apartado de Dios.
porque Dios mismo descansó en ese día, poniéndonos un ejemplo de lo que habíamos de hacer. El sábado es el pináculo de la creación de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.